Hoy les voy a hablar de neoliberales, libertarios y la libertad del zorro en el gallinero. La libertad del zorro en el gallinero. ¿Qué pasa cuando el zorro está allí suelto y están las gallinas sueltas? Porque cuando asumió Macri en 2015, la euforia de ese sector se expresaba diciendo que por fin los argentinos habían elegido un gobierno amigo del mercado. Ahora bien, el resultado de esa amistad fue realmente un espanto. Fue un espanto para cualquier aspecto de la vida de los argentinos que pudiera llamarse mercado, ¿no? El único mercado que se benefició fue el de la especulación financiera, beneficiaria directa de la trágica experiencia de la deuda externa que dejó como herencia para varias generaciones. Yo no voy a tomar préstamo, había dicho, ¿se acuerdan, no? Bueno. Un expresidente que hoy, además, decidió ausentarse del país y cuando habla siempre tiene algún motivo para meter la pata con algún acto ejemplificador, como el último, por ejemplo, ¿no? Allí en la comodidad de Europa. Para los neoliberales, los de siempre, y particularmente para los recientemente convertidos, la amistad con el mercado consiste en la práctica de despejar todos los obstáculos legales que la acumulación capitalista pueda tener en un determinado territorio. Si uno busca la definición de lo que significa el neoliberalismo, palabra que dice, en las discusiones, yo no soy neoliberal, o este gobierno no lo fue, o aquel sí, etcétera, etcétera. Bueno, ahí encontrás la explicación, la amistad con el mercado, en la práctica de despejar todos los obstáculos legales que la acumulación capitalista pueda tener en un determinado territorio. Ahí hay sobrados ejemplos para eso. Es decir, en otras palabras, el Estado tiene el derecho pleno de invertir en la economía, de intervenir, en la economía, siempre que lo haga a favor de sus grupos más poderosos. Acá en Argentina hay 5 o 6 que diría, cuando uno busca los verdaderos poderes, está ahí. Porque, por ejemplo, la ley de etiquetado no fue fácil. Hubo lobby de empresas fuertes. O si no, pregúntense por qué la ley de alcohol cero aquí en la provincia de Santa Fe no avanzó. Pregúntense ustedes. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué por ordenanza sí y por qué en la provincia no? ¿Qué intereses persiguen determinadas empresas? ¿Por qué no avanzó? Bueno, es interesante conocer las respuestas. Y en paralelo no se oyen, por ejemplo, reproches de los neoliberales a la generosa pauta publicitaria que el Estado le provee al grupo que usted ya sabe. Una práctica ominosa que favorece a un grupo económico que claramente despliega políticas desestabilizadoras. El grupo que usted ya sabe. Allí aparecen enseguida el manejo de la información con todas sus plataformas, ¿no? De acuerdo al poder de turno. Con algunos son más tranquis, con otros más fuertes. El problema del neoliberalismo son los derechos de los sectores menos pudientes de la sociedad. De usted que está del otro lado, de quien le habla. Y allí aparece el derecho laboral, las ayudas sociales a los sectores necesitados, que yo digo, si la única política es ayuda social, me parece que no vamos a ir a ningún lado, pero uno tiene que acompañar a las diferentes sociedades como elemento integrador. Entonces a partir de ahí tiene que aparecer el Estado, ¿no? Y también en lo que refiere a las jubilaciones, entre otras acciones reparadoras del propio Estado, objetos permanentes
de la presión de la cúspide económica y sus representaciones políticas para disminuir el gasto público. La manipulación también aparece de las tasas de interés que favorecieron el verdadero vaciamiento de recursos públicos a favor de una pequeña casta de fuleros, por medio de la bicicleta financiera y la fuga de capitales. Nunca constituyeron un estatismo que preocupara a los economistas del establishment. Un ejemplo de eso es el crédito diario que le otorgó la empresa Vicentín en el último mes del gobierno de Mauricio Macri. Ese es el corolario y el ejemplo más fuerte de lo que significa la fuga y el desapego por los recursos de todos nosotros. El Banco Central le otorgó a Vicentín un crédito por día los sábados y domingos. De 30 días, 28 créditos les dio. Sábados, domingos y feriados. Algo que yo recuerde en la historia crediticia. Yo digo, todos los días, esto es información, no es opinión, todos los días la empresa Vicentín recibía en sus cajas el débito de los recursos de todos nosotros, para que al mes y medio diga que no le puede pagar a sus acreedores. Una maniobra notable de lo que significa la fuga. Ahí está, búsquenlo. Porque desde el comienzo de la pandemia, el cuidado elemental de la vida de los habitantes fue interpretado como amenaza a la libertad y como daños innecesarios a la economía. Es cierto que decíamos, no es una cosa o la otra, en todo caso son las dos en un país emergente como el nuestro, ¿no? Entonces allí aparecen muchas preguntas. Si los que piensan de esa forma son liberales, esos neoliberales, ¿no? Los neoliberales que piensan así, ¿son liberales también? Claramente no, porque el liberalismo es históricamente hijo del contractualismo, es decir, de la ideología que fundó al Estado moderno como resultado de un mítico contrato por el cual los ciudadanos, las ciudadanas, consagraban, según el filósofo inglés Thomas Hobbes, la jefatura de un leviatán, una suerte de monstruo imaginario que no es otra cosa que el Estado moderno. Entonces, los seres humanos establecen ese contrato con el poder para salir del estado de guerra de todos contra todos, de esa situación en la que según el filósofo existe continuo temor y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve, ¿no? El Estado moderno se funda en este mito. El liberalismo fue el sustento ideológico de su nacimiento y acompañó una larga historia en la que surge y se desarrolla la idea de los derechos humanos bajo el dominio político y social de la burguesía. Pero esa tradición no la comparte el neoliberalismo. Su ética no se centra en los derechos y las responsabilidades, sino en el lucro. Para los neoliberales, la desigualdad, lejos de ser un problema que justifique la intervención del Estado, es la causa última del progreso humano. La desigualdad fue, según el neoliberalismo, el fundamento del progreso, porque estimuló la lucha entre los seres humanos por desarrollar nuevos conocimientos y nuevos avances productivos. Para ellos, lejos, para este grupo de los neoliberales, lejos de ser combatida, la desigualdad social debe ser promovida. Entonces la libertad de los neoliberales, una parte de los cuales se disfraza como libertarios, para sumar imaginariamente a la tradición anarquista, es la libertad del zorro ante las gallinas. Porque la pandemia y la profunda crisis de múltiples dimensiones que recorre el mundo han favorecido el surgimiento de una nueva derecha que profundiza su ruptura con cualquier tipo de compromiso democrático. En realidad, ese compromiso nunca existió plenamente entre los neoliberales. Y cuando hablamos de la libertad del zorro ante las gallinas, imaginen ustedes quiénes son los zorros y quiénes las gallinas. ¿Quiénes son para ustedes? A ver, piensen.
la forma de pensar, que no les gusta que se los controle, que se los fiscalice, que van a un mercado súper abierto, con ganancias que no son para todos, son para algunos. Entonces, cuando le abrís la tranquera, le abrís el gallinero, y aparece el zorro, ¿usted qué cree que puede pasar? ¿El zorro va a ser abatido por las gallinas o es al revés? Porque lo ideal sería un Estado presente, controlador de las cosas, y con un programa sostenido en el tiempo, sobre la base de ponderar herramientas a las empresas y a los ciudadanos para que el mercado pueda sacar el mayor jugo con ganancias para todos. Algo de lo cual el neoliberalismo no estaría muy cómodo al respecto. Basta con observar en aquellos momentos, empresarios y empresarias, hace 2 o 3 años atrás, les era más rentable la bicicleta financiera que abrir un emprendimiento, que contratar gente. Era más factible poner la plata en un banco, era más factible poner la guita en una caja de inversión, eso se llama bicicleta financiera, y no por ahí, y frenar todo lo que significa inversiones que tienen que ver con el ladrillo, que tienen que ver con abrir empresas, que tienen que ver con motorizar y necesitar del empleo humano. Por eso el que es neoliberal, respetando por supuesto cada uno de los pensamientos, se siente incómodo cuando aparece un Estado que por ahí quiere regular. Y yo digo que el Estado tiene que estar, tiene que garantizar que no se lleve todo de arriba, y darle las herramientas para que, y las condiciones para que esas empresas puedan contratar más gente, porque si contrata más gente, toda esa gente, valga la redundancia, puede volcar esas ganancias a la economía tanto local, nacional como internacional. Entonces, cuidado con la gallina, cuidado con el zorro, cuidado con eso. Es para pensar, para que cada uno de ustedes piense cómo fueron todos los gobiernos. Evidentemente, en la Argentina, en la historia reciente, varios modelos han fracasado. Bueno, hay que empezar a diseñar una Argentina que sea previsible. Por ahí con matices, con un poco de un poco de aquel. Pero lo que vimos, con todas las letras, en el gobierno anterior, fue un poco de esto. Fue un poco de esto. Gente que en lugar de invertir su plata, sino que venga alguien me los desmienta, lo ponía en los bancos, lo ponía en las tasas, lo ponía en las LELIQ, lo ponía todo lo que significa. No, a mí me conviene ponerlo en la bolsa antes de ¿qué voy a comprar ladrillo? ¿Qué voy a comprar aluminio? ¿Qué voy a comprar cobre? Me conviene invertir ahí. Y frenás la economía porque gana solamente un sector. El neoliberalismo. ¿Entendió, no? ¿Qué significa?